En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escucho, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento los planetas formaron. Si los cielos te adoran, yo también
eres fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces yo voy a cantar. Salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. En reposo
moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Y no hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, todo mi ser. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, todo mi ser. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Una vez más, en este nuevo domingo, precioso domingo y preciosa mañana para poder compartir una vez más la palabra de Dios. Y queríamos esta mañana retomar lo que el anterior domingo habíamos estado hablando acerca de lo que es el arrepentimiento, la conversión. Son dos elementos fundamentales en nuestras vidas que las tenemos que vivir a diario. Para esto quiero orar juntamente con ustedes para que el Señor pueda traer esta luz a nuestras vidas, a nuestros corazones en este día nuevamente y pueda darnos mayor apertura a poder entender los caminos del Señor, a poder entender los proyectos del Señor, porque no nos olvidemos que Dios tiene con nosotros proyectos, planes, que quiere cumplirlos en nuestras vidas y nosotros tenemos que estar atentos a estos planes. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más y otra vez más, Señor. Muchas gracias por tu infinito amor y tu misericordia con nosotros, que siempre nos presenta, Señor, tu palabra. Tu palabra, dices, es la luz que alumbra nuestro camino, Señor. Y queremos esta mañana tomar tu palabra una vez más, Señor, y poderla hacer vigente en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, porque este tiempo estás obrando, Señor, en nuestras vidas. Estás obrando en cada uno de nosotros. Estás perfeccionando tu obra, Señor. Gracias te damos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Habíamos hablado la anterior semana acerca de lo que era de lo que es el hijo pródigo, aquel que volvió a su casa arrepentido por un toque del Señor. Este fue un recorrer muy largo en el cual este hijo tuvo que descender demasiado a lo más bajo para poder apercibirse de lo que su padre, de lo que el Señor estaba hablándole a su vida. Y yo decía, entre otras cosas, de que hay elementos muy importantes en la Biblia, pasajes e ilustraciones muy lindas en la Biblia, que hablan de este tipo de cosas
y nos habla de hombres, de varones que han atravesado tiempos difíciles, situaciones difíciles, pero que el Señor en algún momento de su vida ha revelado un aspecto de su carácter y ha hecho que ellos vuelvan en sí, se puedan arrepentir y se puedan convertir. Entonces, para esta mañana yo quiero hacer y recordar Isaías 44, 22. Acá es donde se pone la plataforma de la palabra de Dios, que dice en Isaías 44, 22. El Señor está diciendo: yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Entonces el Señor mismo está diciendo: vuélvete a mí, porque yo te redimí. Yo tomo este pasaje esta mañana nuevamente porque digo: Señor, todos los días tenemos que volver la mirada a ti. Esto no es tema de meses o de años, que podamos hacer cada mes, cada año. Creo yo, hermanos, que todos los días, todos los tiempos de nuestra vida, tenemos que volver a Él, porque Él nos ha redimido. Entonces, esta es una secuencia frecuente, todos los días. Debo volver al Padre. Habíamos dicho que el arrepentimiento es un regalo de Dios, es algo que nace en Dios. Cuando Dios revela un aspecto de su carácter, cuando Dios se muestra en un aspecto de su carácter, es cuando nosotros volvemos en sí, nos damos cuenta de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ahí es donde empieza a generarse el arrepentimiento. ¡Wow! Como decía Isaías: ¡ay de mí! Que siendo de labios inmundos mis ojos han visto al Rey. Empieza un arrepentimiento. Dijimos de que es un proceso por el cual Dios va cambiando la forma en que pensamos de Él. Y en mis primeros años de fe, yo tenía un pensamiento de Dios, y a través de los años Él ha ido revelando más aspectos de su carácter en mi vida y ha logrado que el pensamiento que tenga de Dios ahora sea un poco mayor. Y un poco mayor, y un poco mayor. Y ese ciclo tras ciclo, es un proceso a través del cual el Señor va generando un cambio en nuestra manera de pensar. Ya no pienso como hace 10 años atrás. Y seguramente por la gracia del Señor, de aquí a unos años más, ya no pensaré como pienso hoy. Sino que esto se va madurando, va creciendo, va fortaleciéndose. Entonces, aquí radica el tema del arrepentimiento. En cuando yo veo un aspecto o cuando yo veo a Dios, veo el carácter de Dios y me veo a mí. Entonces mis pensamientos tienen que ser renovados y tengo que cambiar la forma de pensar de Dios en cómo es Dios, cómo soy yo y cómo son los demás y cómo es la vida. Eso es lo que decíamos. Convertirse, volverse del camino. Si estaba yendo en dirección izquierda, a partir de tener esta convicción de quién es Dios y quién soy yo, retomaré y cambiaré mi ruta y volveré para el otro lado. Entonces, es una forma en la cual el Señor va cambiando nuestros corazones, va cambiando nuestros pensamientos, va cambiando nuestra forma de ver de la vida. Habíamos apuntado también un elemento fundamental que tenemos que esta mañana recordar: que la conducta de una persona no va a poder ser cambiada fácilmente. En realidad será imposible que cambie a menos de que estos cambios ocurran primero en su manera de pensar. Entonces acá, en los pensamientos, en la forma en que yo pienso, es donde comienza este ciclo de transformación. Por eso habíamos visto cómo el hijo pródigo enunció algo estrictamente personal y que le vino como una revelación de Dios. Cuando le dijo a su padre: Padre, no soy digno de ser más tu hijo, de ser llamado tu hijo. Tómame como a uno de tus jornaleros. Un cambio de pensamiento. No soy digno de ser hijo tuyo. Eso está significando humillación. Se está humillando. No soy digno. Y este debía ser el pensamiento de nosotros, porque la palabra de Dios dice que no somos dignos, hermano. Solo por su gracia y por su amor.
Por esa obra redentora del Cristo el Salvador en la cruz del Calvario, es que nosotros podemos tener acceso al Padre y poder ser llamados hijos de Dios. ¡Qué hermoso! Yo quiero entrar en una plataforma ahora para compartir con ustedes esta mañana un proceso de trabajo un poco más corto, no tan largo. Podía haberse alargado, así como el hijo pródigo que tuvo todo un proceso de descenso, pero Dios hizo, reveló un aspecto de su carácter muy importante al rey David. Quiero que hablemos esta mañana del rey David. Y esto está en la palabra, en el libro de Segunda de Samuel, en capítulo 11. Capítulo 11. Voy a leer solamente algunos versos que son vitales para que podamos entender lo que pasó en el corazón de David. ¿Qué es lo que pasó en el corazón de David? En el capítulo 11 de Segunda de Samuel, a partir del verso 1, nos relata el pecado de David con Betsabé. Usted lo sabe, si alguna vez lo ha leído en Segunda de Samuel. Y quiero pintar un poquito el hecho de que en aquel tiempo Israel, el pueblo de Israel, del cual era rey David, el rey David, que le sucedió al rey Saúl, después del rey Saúl. El rey David estaba, dice, en la terraza de su palacio, caminando. No nos olvidemos de que en aquel tiempo Israel estaba en guerra contra los amonitas, contra los de Amón, estaban en una batalla, estaban en una guerra. Pero David quedó circunstancialmente en el palacio, en su casa. Y mientras caminaba por la terraza del palacio, dice la palabra, se fijó a través me imagino de la ventana, qué sé yo, a una mujer muy hermosa. Esta mujer era Betsabé. Y mire lo que dice la palabra en el verso 3. Vamos a leer el verso 3 del capítulo 11. Entonces dice, envió David a preguntar por aquella mujer. Envió a preguntar por aquella mujer. ¿Quién es esa mujer? Y le dijeron, aquella es Betsabé. Le dijeron su nombre. Y le dijeron que era hija de Eliam y que era mujer, o si quieren ustedes esposa, de Urías Eteo. O sea, David estaba siendo puesto en conocimiento de quién era Betsabé, quién era esta mujer. Y hay dos elementos fundamentales, que era hija de Eliam, persona de confianza del reino de Israel, y además que era esposa o mujer de Urías Eteo. O sea, esta mujer tenía un esposo, tenía un marido. El verso 4 dice, entonces envió David mensajeros y la tomó. O sea, a pesar de que le dijeron que era esposa de Urías Eteo, dice el verso 4, envió David mensajeros y tomaron a la mujer y la trajeron a él. Y dice la palabra, y él durmió con ella. Empezamos a caer. David tremendamente empieza a caer. Toma una mujer que no era suya. El relato del capítulo 11 continúa diciendo en el verso 5, para subrayar y complementar, y concibió la mujer. ¿Entiende? Concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David. Le hizo saber a David que estaba embarazada, que estaba encinta. Tremendo problema para David. La mujer que había tomado era una mujer casada, mujer de Urías Eteo, se había llegado a ella y la embarazó. Eso dice el verso 5. Estamos desarrollando de qué manera, hermanos queridos, a veces en nuestras vidas tenemos este tipo de descensos. Dice que el caer
no es una caída así violenta, de repente, sino que es casi como un deslizarse. Es como un descender de a poquito. Lo mismo pasó con el hijo pródigo. Lo mismo está pasando ahora con David. ¿No se da cuenta de lo que está haciendo? A pesar que se le puso en antecedente que la mujer que él había apreciado era una mujer que tenía marido. El verso 8 de 2 de Samuel 11 ya va haciendo el plan David. En el verso 8 dice: después dijo David a Urías, antes, a Urías Eteo. Urías Eteo era el esposo de esta mujer Betsabé con la que David se había acostado. Entonces, en el momento en que David se da cuenta que Betsabé está encinta, lo primero que trata de hacer es traer a Urías Eteo del campo de batalla para que lo venga a ver. Así que manda un mensaje. El mensaje directamente es del rey David a su capitán de ejército llamado Joab, era el capitán de su ejército, a quien le pide por favor que lo enviara a Urías Eteo a hablar con el rey. Joab cumple la solicitud y envía a Urías Eteo a hablar con el rey David. Dice el verso 8, después dijo David a Urías. Entonces, cuando ya David está hablando con Urías Eteo, esto se lo estoy queriendo transmitir para que ustedes puedan ver de qué manera viene el descenso y finalmente la caída. Después dijo David a Urías. Lo primero que le dice David cuando se encuentra con Urías Eteo, el esposo de Betsabé, le dice: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente, dice, de la mesa real. El verso 9 dice: mas Urías durmió a la puerta de la casa. ¿Cuál era el objetivo del rey David? El objetivo del rey David era traer a Urías Eteo del campo de batalla para que pueda ir a su casa y pueda dormir con Betsabé. Ustedes ya se pueden imaginar cuál era el plan. ¿Cuál era el plan? En el verso 9, más Urías dice: durmió a la puerta de la casa del rey. ¿Qué quiere decir? Que él no fue a su casa, no descendió a su casa, no fue a dormir con su esposa, sino que él se quedó, dice, a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no fue a su casa. Esto se lo hicieron saber a David y sigue la palabra relatando. Esto se lo hacen saber a David. Le dicen: rey, Urías no fue a dormir a su casa, se quedó a dormir a la puerta acá del palacio y se quedó con los siervos y todos quedaron a dormir acá. No fue y no descendió a su casa. Entonces, cuando David hace llamar nuevamente a Urías y le dice: Urías, ¿no has hecho lo que te dije? Entonces Urías, en el verso 11, le dice: el arca, rey, Israel y Judá están bajo mis tiendas, y mi señor Joab, refiriéndose al capitán de ejército de David, y los siervos de mi señor están en el campo, y yo habría de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer. No lo haría eso, rey. O sea, Urías estaba consciente de que no podía establecer una relación con su esposa en medio de una batalla cruenta que estaba llevando Israel adelante, con el capitán de ejército Joab. Él le dice a David, miren cómo Urías Eteo vaya al rey y le dice: no puedo hacer yo esto, Señor, Dios me libre de hacer esto. Estamos en guerra, estamos en campo de batalla. ¿Qué hace entonces David? Cuando ve que Urías Eteo se niega a descender a su casa para estar con su esposa. Miren, vamos a leer el verso 13 del capítulo 11. Usted puede leer el verso 13 del capítulo 11. Y David, dice, entonces lo convidó a comer. Le dijo: ven conmigo y comeremos, a Urías Eteo. Y lo convidó a beber con él. Y la palabra dice en el verso 13: hasta embriagarlo. Hasta embriagarlo.
Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Cuál era el propósito de David? Miren lo que está trabajando, maquinando David. Le hago comer, le hago beber, estoy parafraseando un poco, y luego él se va a ir a dormir a su casa con su mujer. Hermanos, estamos tratando de entender que lo que David quería era que el hijo de Betsabé con David quería pasárselo a responsabilidad de Urías Eteo. Entonces, ni aún así embriagado, Urías Eteo descendió a su casa para estar con su esposa, con su mujer. El verso 15 del capítulo 11. David escribe una carta. Miren, hermanos, David escribe una carta a Joab, el capitán de su ejército. ¿Y sabe quién lleva esa carta hasta las manos de Joab? El mismo Urías Eteo. ¿Qué decía la carta? Decía, poned, el verso 15, estoy leyendo el capítulo 11. Poned a Urías al frente. Esa es una orden que está dando el rey David a Joab, su capitán de ejército, que pusiera a Urías al frente de la batalla, en lo más recio, en lo más fuerte de la batalla. Y dice la carta, y retiraos de él, como diciendo, déjenlo solo, para que sea herido y muera. Esa era la orden. ¿Sabe? Esa carta la llevó el mismo Urías Eteo hasta las manos del capitán Joab en plena guerra. ¿Qué más, hermanos queridos? ¿Qué creen que pasó? Sucedió eso. Joab obedeció la orden del rey y puso a Urías Eteo al frente de batalla, en lo más recio de la batalla. ¿Y saben qué pasó? El plan de David funcionó, porque Urías Eteo ese día murió en el campo de batalla. Hay unos versos, el verso 24 al 27, que quiero leerles del mismo capítulo. Cuando dice, pero los flecheros tiraron contra tus siervos. Está dando el parte ahora ya. El siervo al rey. Los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. ¿Saben? El capitán Joab, cuando envió el mensaje para el rey David, dijo, avisarán al rey que hemos perdido bastante gente, que hemos echado para atrás la batalla un poco. Esto no le va a gustar, este informe al rey. Pero le van a decir de que Urías Eteo también ha muerto en ese escenario. Porque el capitán Joab sabía que el rey David le había mandado a hacer eso. Así que si el rey se molesta demasiado, díganle que Urías Eteo ha muerto en la batalla. ¿Qué significaba eso? Eso significaba que eso iba a calmar al rey, porque finalmente era el rey David quien había dado esa instrucción al capitán Joab para que Urías Eteo muera en la batalla. Y eso es lo que está relatando los versos 24 al 27. Entonces, ¿saben qué dice David en el verso 25? Y David dijo al mensajero, a ese mensajero que había traído el mensaje de guerra del capitán Joab. Le dice, le vas a decir al mensajero, así le dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno y ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. A mí me parece que esto fuera como un mensaje de decir, muy bien, has hecho lo que te pedí. Has cumplido lo que te pedí. Dígame usted, hermano, esta mañana, el hombre maquina ese tipo de pensamientos. ¿Pensando qué? Pensando que está escondido a los ojos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Dios mira todas las cosas.
Estamos relatando todo esto para que usted vea la intencionalidad que tiene el hombre muchas veces de querer engañar a Dios. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer. Hasta aquí David parece que está oyendo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por su marido. ¿Y sabe qué pasa? El verso 27 va cerrando esta ilustración. Pasado el luto, justamente de Betsabé, pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, el que estaba esperando. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué le parece, hermano, esta ilustración, esta historia que está acá en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11? Tremenda. Se puede ver a un rey, David, empezando a descender, a deslizarse. Todo porque fue atraído por sus ojos, la belleza de Betsabé. Y no le importó nada y empezó a hacer todo el plan. Pero lo más grave es que quiso ocultarlo. Y para ocultar su pecado, hermanos, para ocultar su pecado, tuvo que hacer matar a Urías Eteo. Hasta aquí podríamos decir David en descenso, el rey David. Pero saben, hemos dicho que Dios trae el arrepentimiento a una persona a través de revelar un aspecto de su carácter. Y aquí el Señor va a revelar un aspecto de su carácter al rey David. Así que prosiguiendo con esta historia tan interesante, ¿qué pasa? El Señor toma al profeta Natán. El profeta Natán va y visita al rey David. Ha llegado el momento en que el Señor va a tocar el hombro, va a tocar la espalda del rey David. Se me hace que en ese momento Dios está diciendo: vuélvete a mí, porque yo te redimí. Natán va a David y empieza a contarle una historia. Le dice: rey, te quiero contar una historia. Acá en Israel hay dos personas, una que es de muchos bienes, una persona que es muy rica, y hay una persona que es pobre. Hay un pobre y hay un rico, en otras palabras, ¿verdad? Eso está en el capítulo 12. Dice: el rico tenía numerosas ovejas y vacas. La persona rica tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Esta es una historia que le está contando al rey David, y no es una historia, digamos, ficticia, sino le dices algo que ha ocurrido aquí en Israel. Ha ocurrido, rey, y te lo traigo aquí para que tú tomes un juicio de esto. ¿Qué vamos a hacer? Este pobre no tenía más que una sola corderita. Viene un hombre de visita al hombre rico, y el hombre rico, para hacerle una comida a este hombre que le ha visitado, toma la única corderita que tenía este hombre pobre, y no toma de él. De las muchas ovejas y de las muchas vacas que este hombre rico tenía, no hace uso, sino hace uso de la única corderita que tenía este otro hombre pobre, para preparar comida para el visitante. ¿Qué creen que fue la reacción de David? En ese momento, hermanos queridos, el Señor revela un aspecto de su carácter a David. ¿Y sabe qué? Que Dios es justo. Que Dios es justo. Entonces el rey David, en el verso 5 del capítulo 12 de 2 de Samuel, dice la palabra: entonces se encendió el furor de David. Se enojó David y dijo, se encendió de ira en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, y le dice al profeta: vive Jehová, que el que tal hizo,
Está sentenciando, está emitiendo un juicio David. El hombre que hizo esto es digno de muerte. Ahí está, verso 5 del capítulo 2. Y dice el verso 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ese será el juicio del rey. Ese hombre que hizo esto es digno de muerte. Debe morir. Un enunciado de un juicio ante la revelación de un Dios justo. El rey quiso poner esa justicia. Entonces, dice el verso 7 del capítulo 12. Entonces dijo el profeta Natán a David, qué tremenda palabra que le dijo. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Dice Dios, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y ahí el Señor, a través del profeta Natán, le está diciendo a David, a Urías Eteo heriste a espada. Tú lo hiciste. Tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¡Wow! ¡Qué tremendo, qué tremenda puesta en escena de la situación de David, hermano! ¿Qué le parece? ¿Y quién había emitido el juicio? El mismo rey David. Porque en ese día estaba siendo para el rey David revelado un aspecto del carácter de Dios que es justo, es su justicia. Emitió ese juicio el rey David. Entonces el profeta Natán le dice, bien has dicho, ese hombre eres tú. Porque esto y esto has hecho. En otras palabras, David había quitado a la esposa de Urías Eteo, le habría embarazado, y para callar el pecado, hizo matar a Urías Eteo en la batalla con los de Amón. Y viene, hermanos queridos, el juicio para David. Ahí viene el juicio para David. El libro de 2 Samuel, a partir del capítulo 12 en adelante, nos va relatando de que Dios es un Dios justo. Perdona a David. Hermanos, perdona a David. Pero más le dice que las consecuencias de lo que él había hecho tenía que cancelar, tendría que pagar. Como verá usted y como veo yo, Dios es un Dios justo. No escapa nada a su control. Nos ama de tal manera, inclusive dice la palabra, ama al pecador, mas aborrece su pecado. Cayeron sobre David, hermanos, alrededor de 17 juicios. Como que el Señor le dijo, David, ante tu arrepentimiento, porque en ese momento cuando el profeta Natán le dijo al rey David que ese hombre era él, dice que David cayó arrepentido. ¿Sabe? No la peleó. No se puso a querer esconder. El pecado había sido descubierto, había sido abierto. Y él se postró delante del profeta Natán. Y me parece escuchar su oración. Ahí está el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Me parece escuchar al hijo pródigo cuando le dijo, Padre, no soy digno de ser tu hijo.
Aquí David está haciendo una confesión y una declaración del mismo tipo. Ten piedad de mí. Se arrepintió. Le fue revelado un aspecto del carácter de Dios, que era su justicia, de que Dios es justo, y él se arrepintió. Ahora la palabra nos muestra alrededor de 17 juicios que tuvo que enfrentar David, hermanos. El Señor ya le dice en los pronunciados, le está diciendo el Señor, por lo cual ahora le dice a David, no se apartará de tu casa la espada. Haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. La maldad se va a encender en tu casa y va a subir maldad de tu propia casa. Mira lo que le dice, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la puesta del sol. Como queriendo decir, lo que tú hiciste a escondidas, esto se hará ahora en público. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Los juicios de Dios que va emitiendo. Se ejecutaron estos juicios. La muerte de su hijo, el cual Betsabé dio a luz. Murió el hijo que tenía con David en ese momento. Una de sus hijas fue violada por su medio hermano, Tamar. El segundo juicio. Tamar fue violada por su medio hermano. El 3, este hermano llamado Amnón, que violó a su hermana Tamar, a su media hermana Tamar, al enterarse Absalón de esto, mata a su hermano Amnón, Absalón. A partir de ahí, en el cuarto juicio ejecutado, Absalón empieza a robar el corazón del pueblo de Israel y lo pone en contra de su padre. Se inicia una persecución de Absalón contra el rey David, contra el rey de Israel. Había un hombre llamado Ahitofel, que era consejero del rey David. ¿Sabe qué pasa con Ahitofel? Ahitofel se une a Absalón y le dice, así como he servido a tu padre, te serviré a ti, pero para ir contra David. Ahitofel. 10 de sus concubinas del rey David en aquella oportunidad fueron violadas. ¿Por quién? Por Absalón. ¿Y quién preparó la plataforma para esa violación? Ahitofel, el que era consejero antes del rey David. David es exiliado, tiene que escapar y tiene que huir porque su hijo Absalón lo perseguía. Salieron hombres como Simei, había un hombre llamado Simei, que era de la familia de Saúl, quien hizo proclamar por todas las calles maldiciones contra David. Lo maldecía a David. Salió gente a maldecir a David. Absalón finalmente es asesinado por el capitán Joab, el capitán de ejército de David, que lo mata a Absalón, matan al hijo, a pesar de que el rey David había pedido que no lo toquen a Absalón, que era su hijo. El capitán de ejército Joab mata a Absalón. Otro hombre muy allegado a David, Seba, también se da la vuelta y lo traiciona y se va contra David, se rebela contra David, Seba. Esas 10 concubinas que habían sido violadas por Absalón ante el plan de Ahitofel son encerradas por el rey David en viudez perpetua. Las encierra en un lugar a perpetuidad. Otro hombre muy querido para el rey David, Amasa, quien le había ayudado en muchas batallas, es asesinado también por el capitán Joab, que ya para este entonces estaba girando para el otro lado. Todos estos juicios fueron cayendo sobre David. Enfermó David. En el Salmo 32, vamos a ver el Salmo 32, en el verso 3 y 5.
está diciendo el rey David: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es una declaración del rey David en este Salmo 32, versos 3 y 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hermanos, debemos saber que mientras callamos nuestra transgresión y nuestro pecado, nuestros huesos se envejecen. David estaba empezando a reconocer todo esto. El Salmo 51 es una confesión pública y eterna, hermanos. ¿Qué dice el Salmo 51? Yo quiero esta mañana con ustedes poder leer para que nos podamos dar cuenta cómo hace Dios la obra. Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, dice, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, escuche mi hermano, todo pecado primero es contra Dios. Y aquí el rey David está diciendo: contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El verso 5 es más impactante. Dice David: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, verso 6. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú me has hecho comprender sabiduría, Señor. Entonces el verso 7 le dice al Señor: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El verso 10 del capítulo 51. Esta es una confesión pública, y escrita en la Biblia, en la palabra de Dios, por la eternidad. David había procedido al arrepentimiento. David había reconocido su falta. El corazón de Dios dice a David: no quitaré de ti mi Santo Espíritu. Pero hay cosas que hay que hacer y hay que trabajar, David. Es lo mismo que el hijo pródigo cuando enunció y dijo: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como a uno de tus jornaleros. El padre dijo: maten el becerro más gordo, pónganle anillo en su mano, calzado en sus pies, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Acá David estaba volviendo a la vida. Con este Salmo 51 tan precioso, de su confesión eterna, estaba volviendo a la vida el rey David. También fue provocado para cometer el pecado de censar a Israel. Vinieron y tentaron a David para proceder a un censo que estaba prohibido por Dios en aquel tiempo. Otro hombre que se les reveló, un hombre de ejército, al rey David en aquel tiempo fue Adonías, quien se rebeló contra David. Y finalmente dice que la inmoralidad de David, hermanos, pasó a Salomón. Y este destruyó el reino. Ustedes ya lo saben. ¿Quién era Salomón? Quiero decirles esta mañana, hermanos, Salomón fue el segundo hijo con Betsabé. No nos olvidemos que el primer hijo con Betsabé de David murió, porque así lo sentenció Dios, que el hijo que tendría con Betsabé moriría. Pero cuando David se llevó a Betsabé a vivir ya a su casa como su mujer, tuvieron un segundo hijo, y ese hijo fue Salomón. Y usted ya conoce Salomón, el reinado de Salomón, el hombre de tanta sabiduría. Mire cómo arma las cosas Dios. ¿Cómo arma las cosas Dios? ¿Cuáles fueron los pasos que tomó David
de regreso. Cuando el Señor le dijo, vuélvete a mí. ¿Cuál fue el camino de vuelta que tomó David? Primero, hermanos, tuvo convicción de lo que había hecho. Dios le reveló un aspecto de su carácter, de su santidad, de su juicio, de su justicia a Dios. Y David se convenció que eso tenía que ser así. Aceptó. Una de las primeras cosas que David hizo es aceptar el justo juicio de Dios. Reconocer. Aceptó, reconoció que era culpable y que era responsable de esto. Se arrepintió porque le fue revelado el carácter justo de Dios. Estuvo dispuesto a restituir, estuvo dispuesto a cancelar todas las facturas de ese error, el rey David. Y lo hizo, calladamente. Aceptó los juicios en silencio, no se quejó. Y esperó humildemente que Dios lo liberara. Esos fueron los pasos que David procedió cuando se dio cuenta que realmente había pecado contra Dios. Una de las cosas que tenemos que sacar para nosotros hoy día, queridos hermanos, es el hecho de que ante el pecado debemos mantenernos en oración. En oraciones por aquel que ha caído en pecado. Porque normalmente a veces nosotros en nuestros propios juicios queremos emitir aspectos en contra. Y cuando nosotros deberíamos quedarnos en silencio. Porque el Señor dice, mío es el juicio, no de ustedes. Y lo que nosotros tendríamos que hacer en este caso, la gente que amaba a David, cuando vio caer de esa manera en el pecado, y el Señor tuvo que revelársele para que pueda reconocer su pecado. Yo creo que la gente que estaba muy cerca de David y lo quería, estaba orando por él. Estaba orando por él. Estaba intercediendo por él delante de Dios. Y este es el aspecto del carácter de Dios que nosotros tenemos que tener. La palabra de Dios dice, misericordia quiero y no juicio. El juicio es del Señor. Y a pesar de que el Señor emite un juicio, tiene misericordia. Por eso le dice a David, David, no quitaré de ti mi Santo Espíritu. Pero lo que has hecho, vas a cancelar. Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama y sufre con nosotros en medio de ese pecado. Él ama al pecado. Este es el camino de vuelta. El camino de vuelta tenemos que hacerlo todos. Porque todos los días, de una u otra manera, nos distanciamos un poco de la verdadera línea del camino de Dios. Y cada vez que volvemos en sí, nos volvemos a Dios, volvemos a retomar el pasaje de Isaías 44, 22. El Señor nos dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hermanos, Él nos ha redimido, Él nos ha rescatado, Él nos ha puesto en salvación. No hay dónde poder ir. El rey David decía, ¿dónde huiré de tu presencia? Si quisiera hacer mi estrado en las alturas, ahí estás tú. Si quisiera hacer mi lugar de habitación en el fondo de la tierra, ahí estás tú. Y si quisiera hacer en el extremo norte, ahí estás tú. Y en el extremo sur, ahí estás tú. ¿Dónde podré huir de tu presencia? Nos queda una sola cosa, todos los días por hacer. Siempre volver, cada día, nuestra mirada hacia Dios. Volveré a la casa de mi Padre. Volveré. Ten piedad de mí, oh Dios. Borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice David, y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque aprendí la lección. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Nos alentamos esta mañana. Nos alentamos esta mañana y oramos juntos para decirle a Dios, para
da ganas esta mañana de poder leer juntos una vez más el Salmo 51. Pero quiero quedarme con el verso 10 y digámosle a Dios juntos esta mañana: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, muchas gracias te damos esta mañana. Gracias porque tienes formas, tienes maneras de poder llegar a nuestras vidas, a nuestro corazón, revelando aspectos de tu carácter que nos hacen sentir tan pequeños ante tu grandeza total, Señor. Ahí es donde empieza nuestro arrepentimiento. Ahí es donde empezó el arrepentimiento de Job, cuando dijo: me arrepiento en polvo y ceniza, porque yo hablaba muchas cosas maravillosas para mí, pero no tenían fundamento. Muchas gracias por esta mañana, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por habernos mostrado la vida de un hijo que se fue de casa, pero que tú, revelándote en un aspecto de tu carácter a él vuelve a casa. Y lo mismo esta mañana nos haces ver la vida de David, que sintiéndose tan seguro de lo que hacía, tuvo que emitir un juicio sin darse cuenta para él mismo. Ese hombre es digno de muerte. Y el profeta Natán decirle: ese hombre eres tú. Gracias, Padre. Gracias, porque esto tiene que ser una enseñanza, es una enseñanza para nuestras vidas, de que todos los días tenemos que vivir en tu presencia. En tu presencia, dice Señor, en tu luz veremos la luz y jamás apartarnos de esa luz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos queridos. Ha sido una mañana muy bonita, placentera, otra vez escudriñando las Escrituras y pudiendo ver y que podamos ver de qué manera Dios nos asiste a través de su palabra, recordándonos cosas tan importantes para mantenernos en el camino correcto, en el camino que Dios ha planificado para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Muchas gracias. Buenos días.